La bondad no es una cualidad innata. Es un lujo que nos permitimos cuando las circunstancias nos lo permiten. Cuando la presión aumenta, cuando el sistema nos coloca en el papel correcto, cuando nadie nos observa, la máscara cae. Y debajo de ella no hay un monstruo, hay algo peor. Hay un ser humano promedio dispuesto a hacer lo impensable sin pestañear. La filosofía lleva siglos susurrando esta verdad incómoda, pero la psicología del siglo XX la desnudó por completo. No somos buenos, somos convenientes. Y la conveniencia, como cualquier mercancía, tiene un precio. Arthur Schopenhauer lo dijo con una claridad que aún duele. La compasión es la única virtud genuina, y es tan rara que su mera existencia nos sorprende. Todo lo demás, toda esa bondad que exhibimos en nuestras vidas cotidianas, es teatro. Es el resultado de un cálculo inconsciente entre nuestros deseos egoístas y las consecuencias sociales de satisfacerlos. Somos buenos porque nos conviene serlo, porque la sociedad nos premia con aprobación y nos castiga con el ostracismo. Retira esas consecuencias, elimina a la audiencia y el actor deja de actuar. La pregunta entonces no es si somos malos, sino cuánta presión hace falta para que lo demostremos. En agosto de 1971, un grupo de estudiantes universitarios llegó al sótano del Departamento de Psicología de Stanford para participar en lo que creían que era un simple estudio sobre la vida en prisión. La mitad fueron asignados aleatoriamente como guardias, la otra mitad como prisioneros. No hubo entrenamiento, no hubo selección especial. No hubo nada que distinguiera a estos jóvenes de cualquier otro estudiante promedio de clase media. Philip Zimbardo, el arquitecto de este experimento, esperaba observar comportamientos predecibles durante 2 semanas. El experimento tuvo que ser detenido en 6 días. Lo que sucedió en ese sótano transformó para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. Los guardias, sin ninguna instrucción específica más allá de mantener el orden, comenzaron a ejercer un sadismo calculado. Despertaban a los prisioneros en medio de la noche para obligarlos a hacer flexiones. Los forzaban a limpiar retretes con las manos desnudas. Los humillaban sexualmente, los desnudaban, los aislaban en armarios oscuros. Y lo hacían con una creatividad perturbadora, como si cada guardia estuviera improvisando variaciones sobre un tema que todos conocían instintivamente. No eran sádicos antes del experimento. No tenían historial de violencia. No habían demostrado tendencias autoritarias. Eran estudiantes universitarios con sueños de cambiar el mundo. Pero el uniforme, las gafas de sol reflectantes, la porra de madera, el papel asignado por el sistema, todo eso fue suficiente para desbloquear algo que ya estaba ahí, esperando. Los prisioneros, por su parte, no se rebelaron, se desmoronaron. En menos de 36 horas, el primer prisionero tuvo un colapso nervioso tan severo que tuvo que ser liberado. Otros desarrollaron erupciones psicosomáticas, lloraban descontroladamente, obedecían sin cuestionar las órdenes más degradantes. El poder no solo corrompió a los guardias, despojó de humanidad a los prisioneros. Y aquí es donde la lección se vuelve terrorífica. Nadie en ese sótano era especial. Todos eran intercambiables. El mal no llegó con ellos. Lo encontraron en la estructura, en el sistema que los colocó en esos roles y les dio permiso implícito para actuar conforme a ellos. Zimbardo llamó a esto el poder de la situación. Pero eso es un eufemismo académico. Lo que realmente descubrió es que la maldad es democrática. Cualquiera puede acceder a ella si las condiciones son las correctas. Este descubrimiento no fue un accidente aislado. 10 años antes, en 1961, Stanley Milgram ya había demostrado lo mismo con una metodología diferente, pero igual de brutal. Milgram invitó a voluntarios a un laboratorio de Yale. Les dijo que estaban participando en un estudio sobre aprendizaje y memoria, y les pidió que administraran descargas eléctricas a otra persona cada vez que ésta respondiera incorrectamente a una pregunta. Las descargas comenzaban en 15 voltios y aumentaban en incrementos de 15 voltios
hasta llegar a 450 voltios, un nivel marcado en el panel de control como peligrosamente letal. La persona que recibía las descargas, por supuesto, era un actor. No había electricidad real, pero los voluntarios no lo sabían. Milgram predijo que solo una pequeña fracción de los participantes, quizás el 1 o 2%, llegaría hasta el final. Los psiquiatras a quienes consultó coincidieron. Solo un psicópata administraría una descarga letal a un extraño inocente, simplemente porque alguien con una bata blanca se lo pidió. Pero el 65% de los participantes llegó hasta 450 voltios. Escucharon al actor gritar de dolor, suplicar que parara, golpear las paredes y finalmente quedar en silencio. Y aún así continuaron presionando el botón. Sudaban, temblaban, protestaban verbalmente, pero obedecían. Porque el experimentador, una figura de autoridad vestida con una bata de laboratorio, les decía con calma que el experimento requería que continuaran. Esa fue toda la justificación que necesitaron. Una orden de alguien con autoridad percibida. Milgram varió el experimento de múltiples maneras. Cuando el experimentador salía de la habitación y daba órdenes por teléfono, la obediencia caía drásticamente. Cuando el voluntario tenía que sostener físicamente la mano de la víctima contra una placa eléctrica, la obediencia disminuía, pero un 30% aún lo hacía. Cuando había otros participantes, actores contratados, que se negaban a continuar, la obediencia se desplomaba. La lección era clara. No obedecemos por sadismo ni por convicción moral. Obedecemos porque la estructura social nos dice que obedecer es lo correcto. Y esa estructura se refuerza mediante la proximidad física de la autoridad y la ausencia de disidencia visible. Retira la autoridad o introduce la duda, y la obediencia se evapora. Pero bajo condiciones normales, bajo la presión ordinaria de seguir instrucciones de alguien que parece saber qué hace, la mayoría de nosotros está dispuesta a matar. Estos experimentos no son anomalías históricas, son espejos. Zimbardo y Milgram no crearon monstruos, revelaron la estructura subyacente que permite que gente ordinaria cometa atrocidades. Y esa estructura está en todas partes. Está en las corporaciones donde empleados bien intencionados falsifican datos porque sus superiores lo demandan. Está en los hospitales donde enfermeras administran medicamentos dañinos porque el doctor lo ordenó. Está en las familias donde el silencio cómplice protege al abusador porque confrontarlo rompería la unidad del grupo. Está en cada pequeña decisión donde elegimos obedecer en lugar de cuestionar, conformarnos en lugar de resistir, mirar hacia otro lado en lugar de intervenir. El mal no necesita ideología, solo necesita una jerarquía y la disposición humana universal a deferir responsabilidad hacia arriba. Schopenhauer entendió esto intuitivamente. Para él, el mundo era voluntad ciega, un impulso inconsciente e insaciable que se manifiesta en cada organismo como el deseo de sobrevivir y dominar. Los seres humanos no somos excepciones a esta regla. Somos animales sofisticados con la capacidad de racionalizar nuestros impulsos, pero los impulsos permanecen intactos. Nuestra moralidad, nuestras leyes, nuestras normas sociales, todo eso es una fina capa de barniz sobre la voluntad egoísta que nos impulsa. Y cuando esa capa se agrieta, cuando el barniz se descascara bajo presión, lo que emerge no es una perversión de nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza desnuda. Somos lobos que aprendieron a caminar erguidos y a usar palabras bonitas para justificar nuestras dentelladas. La filosofía cínica nunca tuvo ilusiones sobre esto. Los cínicos griegos miraron a la sociedad y vieron un teatro de hipocresía. Diógenes vivía en un barril y se masturbaba en público no por locura, sino por honestidad radical. Rechazaba las convenciones sociales porque reconocía que eran mentiras convenientes, máscaras que usamos para esconder nuestras motivaciones reales. Cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, le visitó y le preguntó qué podía hacer por él,
Diógenes le pidió que se apartara porque le tapaba el sol. No estaba siendo grosero. Estaba demostrando que todo el poder, toda la gloria, todas las conquistas de Alejandro eran irrelevantes comparadas con una necesidad simple y directa: la luz solar. El cinismo no es pesimismo, es claridad. Es la voluntad de ver a los seres humanos como son, no como pretenden ser. Y cuando miramos a los seres humanos como son, lo que vemos es incómodo. Vemos que nuestras decisiones morales están menos influenciadas por principios abstractos y más por factores situacionales que rara vez reconocemos. Vemos que nuestra identidad no es un núcleo sólido e inmutable, sino un conjunto de roles que adoptamos dependiendo del contexto. En casa somos una persona, en el trabajo somos otra, en línea somos otra más. Y cada uno de esos roles viene con su propio conjunto de comportamientos permitidos. El ejecutivo que no mentiría a su esposa no duda en engañar a sus inversionistas. El padre que enseña empatía a sus hijos participa en la crueldad casual de las redes sociales. No somos hipócritas porque seamos especialmente deshonestos. Somos hipócritas porque la hipocresía es la condición humana por defecto. Cambiamos de máscara con tanta frecuencia que olvidamos que hay un rostro debajo. Esta fluidez moral se manifiesta de formas sutiles en la vida cotidiana. Consideremos el fenómeno del efecto espectador, otra joya de la psicología social que expone nuestra naturaleza real. En 1964, Kitty Genovese fue apuñalada hasta la muerte en una calle de Nueva York, mientras 38 vecinos escucharon sus gritos. Ninguno intervino. Ninguno llamó a la policía hasta que ya era demasiado tarde. Los periódicos lo llamaron apatía urbana, una señal de la decadencia moral de la sociedad moderna. Pero los psicólogos Latané y Darley descubrieron algo más interesante. No era apatía, era difusión de responsabilidad. Cuanta más gente presente, menos probable es que alguien intervenga, porque cada individuo asume que alguien más lo hará. La responsabilidad se diluye hasta desaparecer. Este mecanismo explica tantas atrocidades que es casi cómico en su simplicidad. Explica cómo sociedades enteras pueden tolerar injusticias sistémicas mientras cada individuo se siente impotente para cambiarlas. Explica cómo los genocidios son posibles sin que la mayoría de los participantes sean psicópatas. Explica cómo podemos presenciar el sufrimiento ajeno, sentirnos mal al respecto y aún así no hacer nada, porque hacer algo requeriría aceptar responsabilidad personal, y la responsabilidad personal es aterradora. Es más fácil ser uno más en la multitud, uno más de los que no hizo nada, porque al menos en eso no estamos solos. La complicidad tiene la virtud de ser democrática. Todos somos igualmente culpables, lo que significa que nadie es realmente culpable. Hannah Arendt, al observar el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, llegó a una conclusión similar. Eichmann no era un monstruo, era un burócrata, un hombre mediocre que seguía órdenes, llenaba formularios, optimizaba logísticas. Su defensa, que solo cumplía su deber, que solo obedecía a la ley, no era una mentira cínica, era su verdad sincera. Arendt llamó a esto la banalidad del mal. El mal no necesita motivaciones grandiosas ni ideologías elaboradas. Puede ser ejecutado por personas perfectamente ordinarias, haciendo su trabajo perfectamente ordinario, dentro de un sistema que ha normalizado lo monstruoso. Eichmann no odiaba a los judíos con una pasión ardiente. Simplemente no pensó demasiado en ellos. Eran números en un reporte, problemas logísticos a resolver. Y esa indiferencia burocrática permitió el holocausto tanto como cualquier fanatismo nazi. La lección de Arendt es quizás la más perturbadora de todas. No necesitamos ser malvados para participar en el mal. Solo necesitamos ser ordinarios. Solo necesitamos seguir las reglas, hacer nuestro trabajo, no hacer demasiadas preguntas. El sistema hace el resto, y todos vivimos en sistemas. Trabajamos en corporaciones que priorizan ganancias sobre personas.
Votamos por gobiernos que libran guerras en nuestro nombre. Compramos productos fabricados por mano de obra esclava en países que no podemos ubicar en un mapa. Y hacemos todo esto sin sentirnos como monstruos, porque hemos externalizado la responsabilidad. No es mi culpa, es el sistema. Yo solo trabajo aquí. Yo solo sigo órdenes. Yo solo hago mi parte. Y así, poco a poco, todos contribuimos a un mal que ninguno de nosotros reconocería como propio. Nietzsche llevó este argumento aún más lejos. Para él, el problema no era que los humanos fueran capaces del mal. El problema era que habíamos construido una moralidad que negaba esta capacidad, que la reprimía en lugar de canalizarla. La moralidad cristiana, con su énfasis en la humildad, la compasión y el altruismo, era para Nietzsche una moralidad de esclavos. Era el resentimiento de los débiles codificado como virtud. Los fuertes, los vitales, los que afirmaban la vida con toda su crueldad y belleza, eran demonizados. Y así, la sociedad occidental se construyó sobre una mentira fundamental, que negar nuestros instintos de poder, competencia y dominación nos hacía mejores personas. Pero esos instintos no desaparecen, se retuercen, se deforman, emergen de formas patológicas. El sadismo del guardia en Stanford, la obediencia letal en Milgram, la indiferencia burocrática de Eichmann, todo eso es la voluntad de poder reprimida y distorsionada hasta volverse monstruosa. Nietzsche no abogaba por el sadismo o la crueldad gratuita. Abogaba por la honestidad, por reconocer que el poder es parte de la condición humana, que la competencia es inevitable, que la jerarquía es natural, y que negar estas realidades no las elimina, solo las hace más peligrosas, porque cuando reprimimos nuestra voluntad de poder bajo capas de moralidad convencional, no la destruimos, la desplazamos. Se convierte en la crueldad pasiva-agresiva del que se considera moralmente superior. Se convierte en el sadismo velado del altruista que ayuda para sentirse necesario. Se convierte en la violencia sistémica de sociedades que se proclaman civilizadas mientras mantienen jerarquías brutales. La represión no produce santidad, produce neurosis colectiva. Y quizás ese es el verdadero horror. No que seamos capaces del mal, sino que pasamos tanto esfuerzo negándolo. Construimos elaboradas narrativas sobre nuestra bondad esencial. Nos decimos que los experimentos como Stanford y Milgram son anomalías, que nosotros seríamos diferentes, que nunca caeríamos en esas trampas. Pero la evidencia sugiere lo contrario. Sugiere que la mayoría de nosotros, bajo la presión correcta, dentro del sistema correcto, con la justificación correcta, haríamos exactamente lo que hicieron esos participantes. Y no porque seamos malvados, sino porque somos humanos. Porque nuestra moralidad es contextual, nuestros principios son flexibles, nuestra identidad es fluida. Somos criaturas de nuestras circunstancias mucho más de lo que nos gustaría admitir. La psicología social del siglo XX no descubrió nada que los filósofos no hubieran sospechado durante milenios. Schopenhauer sabía que éramos voluntad ciega, disfrazada de racionalidad. Los cínicos sabían que éramos hipócritas sofisticados. Nietzsche sabía que nuestra moralidad era una mentira que nos contábamos para dormir mejor. Lo que Zimbardo, Milgram y Arendt hicieron fue demostrarlo empíricamente. Tomaron las intuiciones filosóficas y las tradujeron a datos. Y los datos son inequívocos. La línea entre el bien y el mal no separa a buenos de malos. Atraviesa el corazón de cada individuo. Todos somos capaces de ambos. Y cuál emerge depende menos de quiénes somos y más de dónde estamos. Esto no es una excusa, es un diagnóstico. Reconocer nuestra capacidad para el mal no nos libera de responsabilidad. Nos confronta con ella. Porque si todos somos capaces de convertirnos en guardias crueles o en obedientes administradores de dolor, entonces todos tenemos la responsabilidad de vigilar nuestras circunstancias, de cuestionar los sistemas en los que participamos,
de resistir la presión social cuando nos empuja hacia la complicidad. No podemos controlar nuestra naturaleza, pero podemos controlar las estructuras que amplifican o mitigan nuestras peores tendencias. Podemos rechazar la difusión de responsabilidad y aceptar que nuestras acciones individuales importan, incluso cuando sentimos que no es así. Podemos negarnos a obedecer órdenes injustas, incluso cuando desobedecer tiene consecuencias. Podemos romper el silencio, incluso cuando todos los demás permanecen callados. Pero esto requiere algo que la mayoría de nosotros no posee: coraje moral. Y el coraje moral es raro porque es costoso. El guardia de Stanford que se negara a ser cruel arriesgaría el ostracismo de sus compañeros. El participante de Milgram que desafiara al experimentador tendría que soportar la incomodidad social de la desobediencia. El ciudadano que confronta una injusticia sistémica arriesga su trabajo, su reputación, su seguridad. El coraje moral significa estar dispuesto a pagar esos costos. Y la mayoría de nosotros, honestamente evaluados, no lo estamos. Preferimos la comodidad de la complicidad. Preferimos decir que no sabíamos, que solo seguíamos órdenes, que no era nuestro problema. Preferimos la mentira tranquilizadora de que somos buenos a la verdad incómoda, de que somos cobardes convenientes. Y aquí es donde la filosofía cínica muestra su verdadero valor. No ofrece consuelo. No promete redención. No sugiere que reconocer nuestra naturaleza oscura nos hará mejores. Simplemente insiste en que miremos sin parpadear, que dejemos de lado las ilusiones reconfortantes y veamos a la humanidad como es, capaz de extraordinaria belleza y extraordinaria crueldad, a menudo al mismo tiempo, a menudo por las mismas personas. Esta claridad no es nihilismo, es el primer paso hacia algo parecido a la sabiduría. Porque solo cuando aceptamos nuestra capacidad para el mal, podemos comenzar a tomar en serio la tarea de evitarlo. Solo cuando reconocemos que no somos inherentemente buenos, podemos construir sistemas que nos impidan ser malos. Los experimentos de Stanford y Milgram tienen una lección final que a menudo se pasa por alto. No todos los participantes obedecieron. No todos los guardias fueron crueles. Un tercio de los participantes en Milgram se negó a continuar antes de llegar al nivel letal. Algunos guardias en Stanford trataron a los prisioneros con decencia. Fueron minoría, sí, pero existieron, y su existencia sugiere algo importante. La situación no determina completamente nuestro comportamiento. Influye poderosamente, crea presiones casi irresistibles, pero no elimina completamente nuestra capacidad de elección. Incluso en las peores circunstancias, incluso bajo la presión más intensa, algunos individuos encuentran la fortaleza para resistir. No muchos, pero algunos. ¿Qué diferenciaba a estos individuos? Zimbardo y Milgram buscaron patrones. ¿Eran más religiosos? ¿Más educados? ¿Más empáticos? Los resultados fueron decepcionantemente ambiguos. No había un perfil claro del resistente. Algunos factores ayudaban: educación en pensamiento crítico, exposición previa a situaciones de disenso, una fuerte identidad moral independiente de la aprobación social. Pero ninguno era determinante. Lo que sí quedó claro es que la resistencia no era un rasgo innato, era una habilidad que podía cultivarse. Y la mejor manera de cultivarla era practicarla en situaciones de bajo riesgo, de manera que cuando llegara el momento crítico, la resistencia fuera un hábito en lugar de una decisión heroica. Esto tiene implicaciones prácticas. Significa que cada vez que cuestionamos una orden injusta en el trabajo, cada vez que nos negamos a participar en un chisme cruel, cada vez que intervenimos cuando vemos algo mal, estamos construyendo el músculo moral que podríamos necesitar en una situación más seria. La resistencia es como cualquier otra habilidad. Mejora con la práctica. Y la mayoría de nosotros nunca la practicamos. Pasamos por la vida eligiendo la comodidad sobre el coraje en 1000 pequeñas decisiones. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos impotentes cuando enfrentamos injusticias mayores? El guardia cruel de Stanford
no se despertó un día decidiendo ser sádico. Llegó ahí a través de 1000 pequeñas decisiones, de seguir la corriente, de no hacer olas, de priorizar su comodidad sobre su conciencia. Schopenhauer diría que todo esto es inevitable, que somos voluntad ciega, arrastrada por fuerzas que no controlamos. Y hay verdad en eso. Pero hay una diferencia entre ser arrastrado inconscientemente y ser arrastrado con los ojos abiertos. La filosofía no puede cambiar nuestra naturaleza, pero puede darnos conciencia de ella. Y esa conciencia, por limitada que sea, es lo único que se interpone entre la humanidad ordinaria y la atrocidad ordinaria. No es mucho, pero es todo lo que tenemos. El lado oscuro no es una aberración, es la configuración por defecto. La bondad, la compasión, la resistencia moral, esas son las excepciones que requieren esfuerzo constante. Y ese esfuerzo es exhaustivo. Por eso fracasamos tan seguido. Por eso los experimentos de Stanford y Milgram se replican de manera informal todos los días en oficinas, escuelas, familias y gobiernos alrededor del mundo. Por eso las atrocidades históricas nunca son solo cosa del pasado. Los mismos mecanismos que permitieron el Holocausto, que permitieron la esclavitud, que permitieron cada genocidio y cada limpieza étnica, están vivos y funcionando ahora mismo. Solo esperan las condiciones apropiadas para activarse de nuevo. Y cuando lo hagan, la mayoría de nosotros no seremos los héroes de nuestra imaginación. Seremos los guardias, los obedientes, los espectadores silenciosos. Porque eso es lo que la evidencia, tanto filosófica como empírica, nos dice que somos. Entonces, ¿somos todos malos? La pregunta está mal formulada. No somos todos malos ni todos buenos. Somos todos capaces, y esa capacidad no distingue. Está distribuida democráticamente a través de toda la especie. El CEO y el desempleado, el santo y el criminal, el educado y el ignorante. Todos portamos el mismo potencial para la crueldad y la compasión. Lo que varía no es el potencial, sino las circunstancias que lo activan y las decisiones que tomamos cuando se activa. Y esas decisiones, por difíciles que sean, son lo único que finalmente importa. Porque no podemos cambiar lo que somos, pero podemos, quizás, elegir qué hacemos con ello. La filosofía oscura no ofrece esperanza fácil. No promete que reconocer nuestra naturaleza nos transformará en mejores personas, pero ofrece algo más valioso: claridad. La claridad de ver el mundo sin ilusiones reconfortantes. La claridad de entender que la moralidad no es un destino garantizado, sino un proyecto perpetuo. La claridad de saber que cada acto de bondad es un acto de resistencia contra nuestra configuración por defecto. Y esa claridad, por brutal que sea, es el único fundamento sólido sobre el cual construir cualquier cosa que valga la pena. El espejo está frente a ti ahora, y la pregunta no es si eres capaz del mal. La respuesta a eso ya la conoces. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa capacidad? ¿Seguirás diciendo que tú serías diferente? ¿Que tú nunca obedecerías órdenes injustas? ¿Que tú nunca permanecerías en silencio ante la injusticia? ¿O reconocerás que bajo la presión correcta, dentro del sistema correcto, con la justificación correcta, probablemente harías exactamente lo que todos esos participantes ordinarios hicieron en esos experimentos extraordinarios? Y si reconoces eso, si aceptas esa verdad incómoda sobre tu propia naturaleza, ¿qué cambiarás en tu vida ahora mismo para construir el músculo moral que podrías necesitar después? Porque el lado oscuro no está ahí afuera, está aquí, está en ti. Y la única pregunta que importa es qué harás cuando las circunstancias finalmente te inviten a descubrirlo.